pero Dios que se nos van a unir muchos, ¿verdad? Esa es nuestra fe y nuestra confianza que va a ser el grupo más grande de esta noche. En el nombre Gloria de a Dios. Y pedirles también a los Bueno, hermanitos que si tienen interferencia que por favor cierren su micrófono. ok, está bien. Bueno, en esta noche pues Dios nuevamente nos vuelve a unir como ese equipo de hermanos, esos hijos amados de nuestro Padre, ¿verdad? Y quiere que escuchemos esta nueva enseñanza que Él nos ha mandado en esta noche. Pero para eso vamos a ponernos en presencia del Señor. Todos nos ponemos en ese momento, pues, que Dios quiere que nos unjamos con su Espíritu Santo y lo hacemos de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mi amado Señor, gracias te damos infinitamente por este nuevo día que nos has regalado, por este momento tan especial y de mucha bendición que nos has permitido estar de nuevo reunidos en tu nombre, mi Dios. Tú quieres, Padre bendito, tratar con cada uno de nosotros y te pedimos pues que derrames tu Espíritu Santo a manos llenas y que abras nuestras mentes y nuestros corazones y así poder llenarnos de ti, llenarnos de tu sabiduría y sobre todo esa enseñanza para que caiga en tierra fértil y que demos frutos en tu nombre, mi Señor. También clamamos para que me des discernimiento, Señor, para que en tu nombre guíe esta clase y a tus hijos amados, de acuerdo a tu gran voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, los subtemas que vamos a ver en esta noche son la vuelta del destierro, sátira sobre la muerte de un tirano, Asiria será destruida, advertencia contra los filisteos. Pero antes de dar inicio a esta clase, vamos a compartir una pequeña historia, muy bonita, por cierto, así que abramos nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender esa historia tan bella que Dios nos quiere regalar en esta noche. Hubo una vez en Francia, el famoso cura de Ars fue invitado a dar un sermón en una parroquia en que los hombres acostumbraban a abandonar el templo durante todo el sermón que daba el sacerdote. El sacerdote quiso evitar ese abuso y comenzó diciendo: hermanos, hoy hablaré del hurto, y si alguno de ustedes alguna vez ha robado, conviene que no oiga mi sermón, ya que diré cosas muy duras y muy fuertes. Se imaginarán ustedes, ¿verdad? La cara de todos ellos asustados, de todos aquellos hombres y mujeres en ese templo, ¿verdad? Y entonces dijo él, bueno, si alguien ha robado, pues entonces no escuche el sermón, porque diré cosas muy fuertes. Y claro que así fue. Obviamente todo el sermón, el templo siguió lleno de hombres y nadie se movió hasta que escucharon lo que el sacerdote decía. Y él dio inicio proclamando la palabra de Dios en Mateo 15, versículo del 7 al 8. Y dijo: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Hipócritas, qué bien habló Isaías de ustedes. Palabra de Dios. Bueno, me imagino que a veces alguno de nosotros, o sea, podemos analizar que realmente es muy fuerte esa cita bíblica. Pero bueno, meditemos qué es lo que pasa a veces cuando nosotros estamos en la iglesia. No siempre vamos a salirnos de la parroquia, ¿verdad? Mientras el sermón está total, pero a veces nos dormimos o a veces nos distraemos y podría aplicar a eso también. Así es que meditémoslo, ¿verdad? Así es que bueno, vamos a si no más recuerdo, pues la hermana Carito, perdón, la hermana Silvita compartía acerca del descendiente de David, la vuelta de los desterrados, un himno de acción de gracias y de la acción contra Babilonia, que recordamos cada uno de nosotros. Siempre es bueno pues que recordemos, repasemos la clase para que nos recordemos y llevemos la secuencia de la clase, ¿verdad?
Y en esta noche estudiaremos el capítulo 14, siempre del libro de Isaías. Así que pidámosle a Dios, pues que sigámosle pidiendo que nos siga abriendo sus oídos espirituales y ese corazón para poder así recibir esa enseñanza que Él quiere que recibamos en esta noche. Y en sí, pues Dios lo que quiere es que nosotros conozcamos el gozo de Israel por la liberación del destierro y el anuncio de su futuro señorío sobre las naciones y el sometimiento de sus antiguos tiranos. Y vamos a ver, para eso vamos a leer en Isaías capítulo 14, 1 al 2. Proclamo para ustedes la palabra de Dios. Sí, el Señor tendrá misericordia de Jacob. De nuevo tendrá a Israel como su elegido y hará que los israelitas vuelvan a establecerse en su tierra. Los extranjeros se acercarán a ellos, se unirán al pueblo de Jacob. Muchas naciones recibirán a los israelitas y los acompañarán hasta su patria. Y los israelitas los tomarán como esclavos en la tierra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este contenido permite contrastar el triunfo de Israel con la desgracia de Babilonia que expusimos en la clase pasada. Ahora el Señor menciona que tendrá misericordia hacia su pueblo y nos preguntamos, ¿en qué consistió esa misericordia divina? Podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿en qué consistió? Como hemos indicado anteriormente, la toma de Babilonia fue el acontecimiento que reveló la intervención de Dios a favor de su pueblo para liberarlo del exilio. En este sentido, la caída de Babilonia, el edicto de Ciro en el año 538 a.C. y la existencia de condiciones políticas para que los desterrados volvieran a Jerusalén. En el año 520 al 522 a.C. lo constituyen, desde la óptica del creyente, la ocasión en que Dios se apiadó de su pueblo. El segundo, Isaías, comentará poéticamente el regreso de los deportados. No describirá una ruta geográfica del retorno, sino que ahondará en la reconstrucción religiosa y social que implicó para los judaítas la vuelta a Jerusalén. Los desterrados pensaban durante el exilio que Dios les había abandonado, pero no fue así. El Señor recogió a su pueblo y lo afincó de nuevo en su tierra. Las naciones, al percibir la presencia divina, acudieron a Israel y la casa de Jacob se recuperó su esplendor. El profeta recalca también el triunfo de Israel sobre todas las naciones, pues proclama que todo el orbe acudirá a Dios para encontrar la salvación y muestra cómo las naciones servirán a Israel, que someterán sus antiguos tiranos. Mis amados hermanos, en esta lectura, Dios nos muestra su gran misericordia por nosotros, de una y de mil maneras. Él quiso mostrar que el amor por sus hijos es lo más grande que nosotros podemos tener, así como la tuvo por Jacob cuando tomamos la decisión a tener ese encuentro personal con Cristo. Recordemos cómo íbamos de nuestro corazón, de nuestra vida. Íbamos, algunos tal vez enfermos físicamente, pero la mayoría creo que espiritualmente. Y Él quiso mostrar que a pesar que nosotros creer que no éramos dignos de Él, nos muestra totalmente lo contrario. Al perdonar los pecados y nos permite volver a su tierra prometida a través de su perdón. Y para permanecer en gracia con Dios, debemos continuar siempre asistiendo a nuestra Santa Misa, asistiendo a nuestras asambleas, a nuestros rediles y a nuestros pastoreos. A veces nosotros sentimos mil y un problemas o tenemos situaciones adversas en nuestra familia,
en nuestro hogar, en nuestra vida. Y a veces consultamos tal vez a alguien que tal vez ni conocemos, cuando sabemos que nosotros, por la gracia de Dios y por la misericordia de Él, tenemos mucho, pero mucho, de donde nosotros podemos llenarnos, especialmente en nuestra comunidad, como nos han enseñado que nosotros busquemos ayuda. Esa ayuda, pues, directamente con nuestros pastores, a través pues, de su palabra también. Y es de esa manera que nosotros vemos pues la misericordia divina de Dios. Ellos se preguntaban, o sea, ¿cuál será la misericordia divina? La misericordia divina es su amor. Sabemos que en aquellos momentos difíciles que nosotros pasamos a veces, el amor de Dios es tan grande que no sabemos cómo salimos de ese problema, pero logramos salir, logramos superar esa situación por la que estamos pasando. Pudo haber sido un divorcio, una viudez, la muerte de un ser querido, un hijo, un esposo, en fin, muchas situaciones en las cuales nosotros creemos que nos identificamos bastantes. Tal vez de una manera o de otra siempre hay una forma en que vemos la mano de Dios en medio de esas situaciones adversas. Y de esa manera podemos pues ver muchas situaciones. Y luego podemos leer también Isaías 14, 4, 1, 15. Leo para ustedes la palabra de Dios. Recitarás este poema para burlarte del rey de Babilonia. Miren en qué vino a parar el tirano. Miren en qué vino a parar su arrogancia. El Señor ha roto el poder del malvado. Ha hecho pedazos la vara del tirano, que castigaba a las naciones con ira y las golpeaba sin parar, que aplastaba a los pueblos con furor y los perseguía sin compasión. Toda la tierra está en paz y tranquila, y grita de alegría. Hasta los pinos y los cedros del Líbano se alegran de tu ruina. Y dicen, desde que tú caíste, nadie ha vuelto a cortarnos. Abajo entre los muertos hay gran agitación, y salen a recibirte las sombras de los muertos. Se despiertan. Todos los jefes de la tierra salen a tu encuentro. Todos los reyes de los pueblos se levantan de sus tronos. Todos ellos toman la palabra y te dicen, tú también has perdido tu fuerza. Has llegado a ser como nosotros. Aquí vinieron a parar tu orgullo y tu música de cítaras. Tu cama es podredumbre. Tus mantas son gusanos, como caíste del cielo, lucero del amanecer. Fuiste derribado por el suelo. Tú que vencías a las naciones, pensabas para tus adentros. Voy a subir hasta el cielo. Voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos en el norte, en el monte donde los dioses se reúnen. Subiré más allá de las nubes más altas. Seré como el Altísimo, pero en realidad has bajado al reino de la muerte, a lo más hondo del abismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como relatábamos anteriormente, la caída de Babilonia aconteció cuando fue conquistada por Ciro el Grande en el año 539 a.C. Sin embargo, la Escritura confiere la realización de los acontecimientos a la acción de Dios. Al derrumbarse Babilonia, toda la tierra quedó en calma. Pero ¿quién más se regocija del ocaso babilónico? Son los pinos y los cedros del Líbano, metáfora del pueblo hebreo renacido, que no temerá ya al talador, al destructor babilónico que lo lleva al exilio. En el Nuevo Testamento se relee el acontecimiento de la caída de Babilonia como el símbolo de la derrota definitiva de la maldad y el triunfo del plan de Dios. Podemos leerlo en Apocalipsis capítulo 18, versículo del 9 al 20,
y en el capítulo 19, en el versículo del 1 al 2. Y dice luego, el que deseaba parecerse al Altísimo sufre las tinieblas del Seol. Seol es como una profundidad, es como la profundidad donde entierran a los cadáveres de una tumba. Eso es el Seol. Como los otros reyes, pero a diferencia del resto de monarcas, ha experimentado el ultraje, no solo de su espíritu, sino también de su cuerpo, al verse privado de sepultura y contemplar su cadáver. La negación de sepultura es una ofensa añadida a la maldición recibida por el rey. En la cultura antigua se dejaba de dejar de sepultar un cadáver constituía la peor infamia perpetrada contra el difunto. O sea, era quizás el ultraje más grande que podía recibir una persona al no darle una sepultura digna. Y aquí se compara al rey de Babilonia con el lucero del amanecer, astro que los cananeos tenían por un dios al que quería oponerse a la cabeza de la voluntad de Dios. De esta manera podemos comprender que pecado es cualquier cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Nuestro orgullo, nuestra arrogancia, la desobediencia, la soberbia. Póngale, mi hermano, usted el nombre al pecado como usted se lo quiera poner. Y en esa forma podemos ver que cuando creemos tener todo bajo nuestro control, cuando nos acomodamos y nos enfriamos a nuestra manera a causa del pecado, pues estamos, o sea, comparándonos con aquel que cayó a la profundidad, que es el mismo orgullo de aquel ángel que cayó y que es, como podemos ver, o sea, el pecado nos destruye y el pecado, quiérase o no, pues es algo que nos lleva a la profundidad del abismo. En ese abismo sabemos que nos sentimos paz, nos sentimos tranquilidad, porque sabemos que estamos en pecado. Sabemos perfectamente de que en ese momento que nosotros sentimos que le hemos fallado a Dios, que lo hemos ofendido, aunque sea con una pequeña mentira, nos sentimos tranquilidad. Imagínense cómo no se habrá sentido ese ángel que por su orgullo, por su vanidad, por querer ser más que Dios, o sea, fue quizás el ángel más hermoso, más simpático, y al final fue el que, o sea, el que se demostró que fue todo lo contrario, ¿verdad? Así es que de la misma manera, pues nosotros también, a veces lo bonito de nuestro físico no es mucho, sino lo bonito de nuestro corazón, cuando nosotros realmente estamos en gracia de Dios a través de la confesión, a través de esa sagrada Eucaristía que vamos a recibir. Y pues este es un tiempo especial, especialmente porque estamos en Cuaresma, estamos en un tiempo de preparación y qué mejor, ¿verdad?, que irnos a confesar y ponernos en la gracia de Dios y quitarnos todos esos pecados de encima, quitarnos esas piedras que nos pesan y que son, pues, lamentablemente, pecados pequeños o grandes y que, bueno, Dios nos invita, pues, a que limpiemos nuestro corazón y nuestra alma para prepararnos para una nueva vida, ¿verdad? Y luego podemos leer en Isaías capítulo 14, versículo del 24 al 27. Proclamo para ustedes la palabra de Dios. El Señor Todopoderoso ha jurado sin duda alguna: lo que yo he decidido se hará, lo que yo he resuelto se cumplirá. Destruiré al pueblo asirio en mi país, lo aplastaré en mis montañas. Su yugo dejará de oprimir a mi pueblo. Su tiranía no pesará más sobre sus hombros. Esta es mi decisión. En cuanto a toda la tierra, mi mano amenaza a todas las naciones. El Señor Todopoderoso lo ha decidido y nadie podrá oponérsele. Su mano está amenazando y nadie lo hará cambiar de parecer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La caída de Asiria estuvo provocada por la
ascensión de Babilonia, los acontecimientos. Muestra cómo el Señor eligió a Asiria para fustigar el orgullo de Judá. Asiria no se conformó con ser la mediadora de Yahvé para castigar a su pueblo, sino que se atribuyó a sí misma la potestad divina, diciendo, con el poder de mi mano lo hice. Al equipararse al Señor, Asiria se convierte en ídolo de sí mismo, pues no hay Dios fuera de él. Por eso el Señor decide de sí misma, pues no hay duda, no hay fuera de Dios. Por eso el Señor decide la destrucción de Asiria. El fin de la opresión. Asiria significó el alivio de Judá y de toda la tierra. La promesa de acabar con Asiria relatada en su ratificación, y además la lectura destacada como los planes de Yahvé se cumplieron, pues solo Él es el Señor de la historia. Él es el al cual nosotros debemos nuestra honra y gloria. Nuestro Padre nos confirma que fuera de Él definitivamente no hay otro Dios, y que sus planes y promesas se cumplen, y así como en nuestra vida sus planes son perfectos, siempre y cuando confiemos plenamente en Él. También destruirá todo aquello que a Él no le agrada, y en especial todo lo que nos separa de su amor y de sus caminos. Y la mejor manera de buscar siempre esa plena confianza en Él es llenarnos de su palabra, leer su palabra, pedir al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para poder entender cuáles son sus mandatos. Y la mejor forma, pues sabemos de sobra, pues, de que es llenándonos también de la Sagrada Eucaristía, alimentándonos de esa comunión en la cual, pues, obviamente, pues ya fuimos a ponernos en gracia a través de la confesión, y pues para poderle recibir con nuestro corazón abierto, y de esa manera poder transmitir a un Cristo vivo, poder transmitir a un Dios todopoderoso en nuestras vidas. Porque la verdad es que a veces cuesta muchísimo hacerlo, pero es la mejor manera que nosotros tenemos en nuestra vida. Yo creo que estamos en el lugar perfecto, en el lugar indicado en el que Dios nos ha llamado para poder mostrar ese Dios de amor, ese Cristo vivo que vive en cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros hermanos. Y de esa manera, pues vamos a ir viendo poco a poco cómo Dios, a pesar de todo lo que nosotros creemos de que no podemos hacerlo nosotros solos, nunca lo vamos a poder hacer solos. Siempre necesitamos de su presencia, de su bondad, de su misericordia, pero para eso necesitamos conocerle. No podemos, como dicen, hablar de alguien que no conocemos, no podemos amar a alguien que no conocemos. Primero tenemos que conocerle a través de su palabra. Y vamos a seguir leyendo siempre en Isaías capítulo 14, versículo del 28 al 32. El año en que murió el rey Ahaz, Isaías pronunció esta profecía: no te alegres, nación filistea, de que haya sido quebrada la vara con que te castigaban, pues de donde salió una serpiente saldrá una víbora, más aún saldrá un dragón volador. Los pobres tendrán en mis campos pasto para sus rebaños, y la gente sin recursos descansará tranquila. Yo, en cambio, haré que tu gente muera de hambre, y mataré a los pocos. Ni un solo de las filas que pueda responder a los enviados de ese país. Que el Señor ha dado firmeza a Sión,
y a los afligidos de su pueblo se refugiarán ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La historia narra cómo los filisteos fueron expulsados del Egeo por los dorios. Los dorios son una tribu que no querían pues ver a los filisteos en sus tierras, y como se asentaron después en la llanura costera de Canaán, el auge filisteo arreció pronto contra los hebreos, quienes eligieron a Saúl para defenderse de sus ataques. Pero la victoria hebrea sobre los filisteos llegó durante el reinado de David. La advertencia contra los filisteos, fechada en el año de la muerte de Ahaz, describe metafóricamente cómo la vara que ha sido quebrada y la cueva de la serpiente Azarbón II, Sennacherib. Los asirios dañaron Filistea. Sin embargo, Judá gobernaba por Ezequías. Resistió el acoso de Sennacherib. Los débiles y los pobres aluden a los supervivientes de Judá, al tiempo que la población filistea muere de hambre a manos de Asiria. El ocaso de Filistea se consume con la invasión de Nabucodonosor, representado por el humo que viene del norte. Bueno, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que Dios sigue mostrándonos su bondad y su misericordia a través de su amor, a través de su bondad. Y de esta manera, pues, Dios nos ha mostrado y nos seguirá mostrando su misericordia. Recordemos que Él es nuestro creador. Somos sus hijos amados y tendrá esa misericordia por nosotros. Ese perdón que debemos cuidar y no perderlo. Y tener siempre nuestra mirada en Dios, que nos fortalece para que nos guíe en todo momento, para que nos dé el discernimiento para hacer siempre las cosas muy bien antes de Él, para no defraudarle. Y recordemos pues que la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo podemos tener una vida con rectitud? Pues buscando la confesión, escuchando su palabra viva en nuestros rediles, leer su palabra de Dios y compartirla con nuestra familia y amigos, ir a nuestras asambleas, ir a misa. Y en fin, tenemos muchos lugares, muchas formas de cómo alimentar nuestra vida, nuestro espíritu y nuestro corazón. Llenémonos de Dios y nuestra vida cambiará totalmente. Bueno, quiero compartirles mi testimonio. Bueno, hace 12 años yo pues tuve ese encuentro personal con Cristo Jesús, con mis dos hijos, con Julio, César y Emerson. Y la verdad es que yo, con mucha alegría, desde que hice mi retiro, pues yo no dejé de asistir a mis rediles, yo no dejé de asistir a mis asambleas, y luego sentí un gran deseo por querer servirle. Y me recuerdo que la hermana Arely me decía, bueno, sí, tenés que esperar tanto tiempo y después vamos a ver si puedes servir. Y para la gloria de Dios, pues empecé a servir y fui a los terceros días. Y a pesar de todo eso, de llenarme de su palabra, de llenarme de su amor, hubieron muchos momentos en los cuales yo luché también con esas dudas, con esas pruebas, con esos problemas, con esas enfermedades que llegaron a mi vida, en la vida de mis hijos. Pero Dios, a pesar de todo eso, Dios siempre me mostró su mano poderosa. Y quizás, además de todo eso, situaciones económicas muy fuertes, pero muy, muy fuertes. Y lo más bello de todo esto es que en esos momentos tal vez de duda en los cuales hasta quise quizás en un momento determinado salirme de la comunidad porque sentía que mucho tiempo ocupaba para mis rediles, para mis terceros días, para la asamblea,
Dios fue tan maravilloso y tan lindo que cada vez que yo iba a un redil, Dios me hablaba de su palabra y Dios me mostraba pues de que no, yo no podía, o sea, salirme de ahí, porque si yo me salía, o sea, realmente iba a hundirme, pues, o sea, si estaba medio mal, pues me iba a poner peor. Y para la gloria de Dios, en este tiempo de pandemia, aprendimos a rezar el Santo Rosario, bueno, nuestra oración siempre como familia y hacer nuestro Santo Rosario en familia nos ha llenado de una gran fortaleza, nos ha aumentado nuestra fe y ahora las dificultades, las adversidades que llegan a nuestra familia, las vemos como bendición. Y yo pues preparando esta clase y veía, pues decía así, o sea, Dios ha sido misericordioso, que un día quise salirme y ahora siento el deseo de servirle aquí y a donde Él quiera que yo le sirva. Así es que le digo, realmente, mis hermanos, no, pues no ha sido nada fácil, pero Dios nos lleva por donde Él quiere, siempre y cuando nosotros nos permitamos dejarnos guiar por Él. Y gracias a nuestra Madre Santísima y, bueno, nuestro Padre Dios, que ha sido el más principal, y nuestra Madre Santísima, hemos superado y salimos, pues, de esta situación en la que nos hemos llevado, pues, muchas cosas tristes en algunos momentos, pero al mismo tiempo también con mucho amor y mucha fortaleza y mucha fe hemos logrado superar cada una de esas situaciones. Así es que, mis hermanos, ha sido pues algo muy maravilloso que he podido compartir con ustedes y vamos a cerrar con nuestra oración. Vamos a ponernos en sus manos cada vez que podamos y especialmente en este momento que nos ha permitido llenarnos de su amor a través de esta enseñanza y de su palabra. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, te damos gracias por habernos permitido este momento de bendición, este momento en el cual tú nos has hablado muchísimo a nuestro corazón, por abrir nuestro corazón a tu enseñanza, que es palabra viva. Te pedimos que siempre nos tomes de tu mano, que nos unjas siempre con tu Espíritu Santo y así poder ser testigos de tu gran amor y llevar más almas a tus pies. Aumenta nuestra fe, guíanos en tus senderos de paz y rectitud para que podamos ser testimonio donde quiera que estemos. Bendícenos, Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Amén y amén. Quedamos cubiertos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, bendiciones, que el Señor me los llene de mucho amor y hasta el próximo miércoles. Gracias.